El ABC de la parapsicología, por Antonio Las Heras. Capítulo 2. Fenómenos y dotes parapsicológicos. ¿Por qué esta denominación de malestar a distancia? Myers observó que todas aquellas personas unidas por un gran efecto, dos hermanos, dos amigos muy íntimos, una madre con su hijo, solían tener a la distancia la sensación de dolor que experimentaba el otro. Un caso de telepatía clásico es aquel en el que la madre siente, estando a distancia, que al hijo le ha pasado algo mientras se produce el accidente. Cuando definimos la telepatía, subrayamos que se trata de la transmisión por vía exclusivamente extrasensorial. ¿Por qué la aclaración? A veces, alguien puede transmitir a otro determinadas cosas a través de un lenguaje no verbal. Gestos, una cierta mirada, una actitud por la que la otra persona llega a entender el mensaje. Esto no es una transmisión telepática, pero este motivo, cuando se trabaja en el laboratorio de parapsicología, las experiencias se realizan con las dos personas separadas, nunca una frente a otra. En textos de hace más de 3 décadas, encontramos que los fenómenos subjetivos se dividen en 4. Los 3 mencionados y la retrocognición y postcognición. Este último era definido en aquellas épocas como el conocimiento obtenido por vía extrasensorial de hechos pasados. Sin embargo, este fenómeno excede las posibilidades de comprobación. Un hecho posible es que alguien se despierte un día y diga: en tal lugar existe una ciudad sumergida que desapareció hace 2000 años. Tiene tales características. En ese lugar precisamente está la ciudad y coinciden todos los detalles. Pero esto no es una retrocognición, porque no hay ninguna necesidad de viajar en el pasado para saber qué hay allí. ¿Qué es esto? Clarividencia. Por este motivo, la parapsicología puede aclarar muchos supuestos casos de reencarnación. Analicemos ahora los fenómenos objetivos, aquellos que se manifiestan en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular y pueden comprobarse por testigos, utilización de instrumentos de medición y aparatos de registro, grabadores, cámaras fotográficas, filmadoras. Antes que nada, dejemos clara la diferencia entre telequinesis y la psiquinesis. La psiquinesis es el movimiento de objetos producido por acción o intervención de la potencialidad parapsicológica. Lo psiquinético o psicoquinético, por ser parapsicológico, no tiene límites. La telequinesis, según señala el padre Oscar González Quevedo, tiene un alcance limitado, que es de alrededor de 50 metros. Oscar González Quevedo, sacerdote jesuita, es director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Hay otra serie de hechos a los que denominamos fenómenos objetivos humanos. No son psiquinéticos, que actúan sobre los objetos, sino sobre las personas. La bilocación, la levitación, la ectoplasmía o fantasmogénesis. Bilocación es la facultad parapsicológica para estar en 2 lugares al mismo tiempo. Hay casos muy antiguos de bilocaciones, imposibles de comprobar, pero recientemente se pudo investigar al respecto, y el denominador común es muy claro. La supuesta bilocación siempre estuvo ligada a alguna situación límite que el bilocado atravesaba. La levitación es la posibilidad de la persona de generar una fuerza superior a la gravedad y de sentido contrario, por la cual flota. En la historia de los místicos, los casos de levitación están claramente comprobados, no hay posibilidad de dudas. La ectoplasmía o fantasmogénesis nos introduce en un terreno más complejo. El premio Nobel Charles Richet, entre 1890 y 1920, describió a la ectoplasmía como una sustancia que sale de la paragnosta. En aquel tiempo se lo llamó medium, que produce el fenómeno. En algunos momentos llega a tomar tal densidad que se asemeja a una tela.
generalmente de color blanco. Desde siempre existe el intento por dominar agua, tierra, aire y fuego, sin otro instrumento que el poder mental. ¿Qué otras cosas son sino los magos, que se destacaron por su obra en todas las culturas e imperios milenarios? ¿Qué es el mítico mago Merlín? Acompañante de los caballeros de la tabla redonda, cuando con la sola invocación de la naturaleza produce una tempestad o por lo contrario, calma las aguas para que la embarcación llegue a puerto. Entonces, desde el campo científico surge la pregunta: ¿existe la forma de producir variaciones en la naturaleza usando solamente la fuerza de la mente? Sí, existe. El potencial parapsicológico, presente en todas las personas, pero activo apenas en algunas, surge con manifiesta intensidad a través de condiciones psicológicas que se logran mediante la realización de determinados rituales. Rituales especiales que están cargados de simbolismos capaces de activar el psiquismo más profundo. Por este motivo es que en las culturas que se encuentran en comunión con la naturaleza, mal llamadas primitivas, existe la certeza de que a la naturaleza se la puede alterar efectuando danzas, cánticos e invocaciones musicales. Por alguna razón que anida en lo más íntimo del psiquismo profundo colectivo, todas las creencias religiosas apelan a la oración, los cánticos y determinadas formas musicales. Eso mismo es lo que toda comunidad viene utilizando desde los albores de la humanidad para actuar, eficazmente a veces y otras no tanto, sobre los elementos naturales. El ejemplo más próximo sucedió en junio de 1988 en los Estados Unidos, donde una inusual sequía asolaba grandes extensiones, provocando pérdidas cuantiosas. Fue en las afueras de la localidad de Clyde, donde aún viven indios Sioux. Estos decidieron poner fin a la sequía usando sus milenarias costumbres. Por 4 días consecutivos, 6 Sioux ejecutaron lo que llaman danza de la lluvia. Pocas horas después de terminar con este ritual, comenzó a llover sobre el noroeste de Ohio, precisamente en la región donde los Sioux habían efectuado su pedido a las fuerzas de la naturaleza. Era el jueves 23 de junio. No llovía desde el 2. La caída de agua no fue muy grande, apenas un chaparrón muy bienvenido por los granjeros. Pero, ¿cómo explicar esto? ¿Bastará con decir que fue una casualidad? En ciencia conocemos que la casualidad no existe. Diremos que una fuerza mancomunada, de orden extrasensorial y psiquinética, es decir, parapsicológica, de esos 6 indios, vigorizada por la práctica ritual prolongada y el deseo de que llueva por parte de miles de granjeros, generó una alteración atmosférica, permitiendo que se produjeran las condiciones físico-químicas necesarias para conseguir un rato de lluvia. Uno de los granjeros describió el fenómeno de este modo: era como si alguien hubiera arrastrado con un brazo descomunal las nubes hacia aquí. Otro sostuvo: mientras seguía la ceremonia, vimos que se arremolinaban las nubes. Bob Good, propietario de la posada Minesburg Inn, presenció, junto a otros, la ceremonia final, a la que calificó de sobrecogedora. Agregó que fue como si todos los vientos, a los que los indios invocaban usando silbidos, se vinieran sobre nosotros. Los niños, a veces, parecen leer la mente o predecir lo que efectivamente ocurrirá luego. Vamos a recordar el relato de una persona que llegó a mi consultorio muy alarmada. Tenía un hijo de 10 años. Siempre nos asombró su inteligencia, señaló la mujer. Su velocidad para entender cualquier explicación y su rapidez mental. Un día, con total naturalidad, dijo: «Papá nos está llamando por teléfono». Y a los pocos segundos sonó el aparato. Era efectivamente mi marido. La señora, que se mostraba muy angustiada, reitero, agregó esta experiencia que protagonizó su pequeño hijo. Otro día,
Vuelvo a hacer las compras y me dijo, apenas llegué a casa, la cantidad exacta de dinero que había gastado. Desde hace meses repite este tipo de experiencia constantemente. Parece que sabe lo que va a ocurrir o ya ocurrió, aunque se encuentre muy lejos. ¿Mi hijo es normal o estoy en presencia de un superdotado? Inquietudes como estas son comunes, pero la percepción extrasensorial de los niños no es motivo de preocupación. Ellos, aunque los adultos generalmente no dan importancia a estos hechos, manifiestan sus dotes con frecuencia. No tienen temor al ridículo, ni se sienten cohibidos como los grandes. Además de ser muy sensibles a lo que les transmiten las personas con quienes han establecido fuertes lazos de afecto. Saben mucho acerca de los adultos que aman, debido a la información que reciben por vía parapsicológica. La duda es entonces, ¿por qué esos dotes se pierden en poco tiempo y cuando crecen todas esas habilidades desaparecen? Todos poseemos un potencial parapsicológico, pero no lo cultivamos. Si cuando somos niños y se manifiestan nuestras facultades, nadie nos guía para desarrollarlas, podrían quedar aletargadas. Los ejemplos que refirió la mujer del relato son algunas de las experiencias más comunes. Lo que pasa es que en general nadie les otorga importancia. Los niños que las realizan son completamente normales. No se debe asustarlos haciéndoles creer que son brujos o superdotados. Sin embargo, hay algo que debe tenerse en cuenta. Los niños, como señalamos, son muy sensibles en el plano psíquico y particularmente captan los mensajes de las personas por las que sienten afecto. Cualquiera de los fenómenos que en apariencia son calificados como parapsicológicos pueden ser también producto de la casualidad. Lo recomendable entonces es estudiar cada caso profundamente y con cuidado. Todos, niños y adultos, estamos dotados potencialmente de facultades extrasensorias, como hemos reiterado. La historia nos informa de hombres y mujeres que caminaron de un lado hacia otro con una pierna rota y los huesos soldaron en poco tiempo. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Simplemente porque no consideraban que eso era imposible y existía en sus mentes la seguridad de que sanarían muy pronto. Este ejemplo nos lleva a una conclusión indispensable para los objetivos de alcanzar dotes parapsicológicos. Se puede cuando se cree que se puede.